que la hemostasia es la prevención de la pérdida de sangre tras una lesión vascular por medio de varios mecanismos que se dividen en dos fases. Como primera medida, lo que nos encontramos en esta imagen es un vaso lesionado, luego una aglutinación de las plaquetas. Por tercero nos encontramos con la aparición de fibrina y por cuarto la formación del coágulo de fibrina. Bueno, en esta nos encontramos con la división, que en la primera fase nos encontramos con la activación de la pared vascular, que es donde nos encontramos con la vasoconstricción, que es la hemostasia primaria. Luego con la formación del tapón de plaquetas, que es la activación de la fase plaquetaria, que es donde nos encontramos la adnesión y la agregación. Luego nos vamos con la segunda fase, que es la hemostasia secundaria, que en la primera nos encontramos con los factores de coagulación, que en esta nos encontramos con la coagulación y en esta con la fibrinoformación. Luego la fase final, que es la fibrinólisis. Se dice que es el estrechamiento o constricción de vasos sanguíneos por parte de pequeños músculos en sus paredes. Cuando los vasos sanguíneos se constriñen, la circulación de sangre se torna lenta o se bloquea. Son las células sanguíneas fundamentales para la hemostasia y son las principales implicadas con alteraciones de trombosis, trastornos hemorrágicos y en eventos trombóticos hereditarios o adquiridos. Se dice que la cantidad de plaquetas en sangre corresponde al 1%. También se dice que estas miden de 1 a 4 macrómetros de diámetro y su vida es de 8 a 12 días. Esta fase es una fase vascular o vasoconstricción. Al haber una lesión vascular se rompe el endotelio. El vaso sanguíneo se recoge y el flujo sanguíneo se disminuye. Se dice que el endotelio se rompe y quedan expuestas unas fibras de colágeno. Luego seguimos con la fase plaquetaria, que en esta la llamamos adnesión, activación y agregación. Se dice que las plaquetas llamadas trombocitos van hacia estas fibras y se adhieren al colágeno. Esto se llama una adnesión. Luego las plaquetas se activan y liberan ADP, serotonina y tromboxano A2, que atraen las plaquetas en la zona de la lesión, que eso se llama una activación. Cuando llegan las plaquetas a la lesión, se acumulan en la zona creando un taponamiento provisional, que a esto lo llamamos agregación. Bueno, en esta imagen nos encontramos con el tiempo plaquetario, entonces tenemos que el segundo tiempo es el tiempo plaquetario. Se dice que el tiempo tiene varias etapas. La primera etapa que nos encontramos es la adnesión, luego la etapa de activación, secreción y la etapa de agregación. Estas etapas conducen a la formación del tapón plaquetario y junto con el primer tiempo se conocen como el nombre de hemostasia primaria. La fase secundaria de la hemostasia comprende la activación del sistema de coagulación y de acuerdo con el modelo celular se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. En estos intervienen una serie de proteínas procoagulantes. Los 12 factores de coagulación corresponden a la formación de fibrina y proteínas anticoagulantes que regulan y controlan la coagulación, evitando los factores activados en un punto correcto, se disparen y obviamente produzcan una coagulación generalizada. Lo más importante de esto son la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Esta secuencia de activaciones las podemos diferenciar en dos tipos de secuencias, la intrínseca y la extrínseca. Empezaremos por la vía extrínseca, es una de las más importantes de la coagulación y empieza por la liberación del factor tisular. El factor tisular 3 junto con el factor 7 activado que procede del factor 7 y calcio catabolizará el factor 10 al factor 10 activado. Pues este paso del factor 10 al factor 10 activado es ya la vía común. Después pasaremos a la vía intrínseca, o también, como quien dice, de contacto. Se le puede llamar de contacto por las superficies llamadas como tal de laboratorio, superficie de contacto,
pero estas empieza cuando la sangre tiene contacto con el colágeno de los tejidos dañados. Al proceso del contacto con el colágeno, el factor 12 se activa. Este factor 12 activado más calcio más el fibrinógeno lo que hacen es activar el factor 11, que pasará a ser el factor 11 activado. Pues este factor 11 activado pues pasará directamente a ser el factor 9, obviamente con calcio, que definitivamente pasará a ya ser factor 9 activado. Este factor 9 activado junto al factor 8 activado, que procede del factor 8 activado, obviamente más calcio, y otros factores, por ejemplo, el factor 3 plaquetario, estos y otros más, estos pasarán a activar lo que es el factor 10 y este pasará a ser factor 10 activado. Y si nos fijamos directamente, este factor 10 a factor 10 activado es el mismo factor de la vía extrínseca. Aquí podemos verificar que es la vía común. Entonces el factor 10 activado más el factor 5 activado, que proviene del factor 5, este activará el paso de protrombina a trombina. La protrombina también se le llama factor 2 y la trombina pues sería en este caso el factor 2 activado. Este paso es muy importante ya que el factor 2 activado dará el paso de fibrinógeno a fibrina, que es prácticamente a donde queríamos llegar. Y aquí el fibrinógeno es el factor 1, por lo tanto pasaría a ser la fibrina, el factor 1 activado. Después de este proceso, pues obviamente la fibrina ya constituirá lo que es el coágulo definitivo y pasaríamos ya a tener como tal el coágulo definitivo. La plasmina aquí cumple un papel fundamental y así terminaría nuestro proceso.